Evangelio en píldora, la mejor manera de iniciar tu día con la palabra de Dios, con el Padre Romani. Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios. Bienvenidos. Quiero también elevar hoy una oración por el eterno descanso de un señor que me apoyó mucho cuando yo estaba estudiando en los momentos complicados, me apoyó económicamente para mis estudios y pues Dios ya le llamó a su presencia. Quiero pedir por el ingeniero Byron Román Castillo, que Dios le tome todas las obras buenas que hizo en esta vida y ahora le dé el eterno descanso. Voy a pedir también en este día por el cumpleaños de una sobrina mía que se llama Cintia Vargas Román. También que el Señor le cuide, le proteja y le acompañe en sus proyectos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Hijo aceptó hospedarse en la casa de Santa Marta, María y Lázaro, concédenos por su intercesión que sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento. Del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor, ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor, todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna, al ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles, a causa de sus malas acciones. Diles pues esto, dice el Señor: si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo y haré que esta ciudad sirva de escarmiento, para que todos los pueblos de la tierra, los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque al profetizar en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada, entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian, sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Por
ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia, en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria, ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. De pie. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano, Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Tomen asiento. Cada vez que celebramos esta fiesta de Santa Marta, Santa María y Lázaro, lo primero que yo pienso es sobre la humanidad de Jesús. Porque sobre esto casi no reflexionamos, casi siempre vemos a Jesús como Dios, y es Dios ciertamente, pero a veces se nos olvida esa parte humana, esa parte sensible de Jesús. Casi solamente lo vemos como el milagroso, como el que predica, como el que cura, como el que hace grandes maravillas, y lo hace. Pero nos hemos olvidado de esa parte humana, de esa parte sencilla de Jesús. Y hoy que celebramos esta fiesta de Marta, María y Lázaro, se me viene a la mente: ¿qué hacía Jesús? Pregúntense ustedes, ¿qué hacía Jesús en la casa de Marta, de María y de Lázaro? ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué hacía Jesús en la casa de ellos? ¿Estaba predicando? No. ¿Estaba curando a alguien? No. ¿Qué estaba haciendo Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro? Estaba descansando. Fíjense. Esto nos deja ver entonces esa humanidad. Jesús, seguramente de tanto que hacer y de tanta predicación y de tantas cosas, Él va a una casa donde Él se siente a gusto, donde se siente feliz, donde se siente contento.
Allí Jesús va a descansar. Y yo creo que todos tenemos una casa así, ¿no? Cuando yo me siento muy cansado después de tanto trabajo, de tantas misas, de tantas confesiones, de tanto atender gente, lo único que yo busco y lo único que yo pido es que me dejen salir 1 o 2 días a una casa de una familia donde yo me siento a gusto, donde no voy ni a predicar, donde no voy ni a celebrar misa, donde simple y sencillamente voy a descansar. Y así estaba Jesús. Jesús estaba descansando allí con sus amigos, porque Marta, María y Lázaro eran sus amigos. Y vean nada más la hospitalidad, ¿no? Conocemos el texto sagrado que dice que cuando Jesús llegó, pues Marta, que era una mujer muy hacendosa, se puso a atenderlo. Se puso a hacer la comida, se puso a barrer, se puso a limpiar para que Jesús estuviera a gusto allí, contento, en un lugar limpio. Marta. A ver, Jesús, ¿qué te gusta de comer? ¿Qué te ofrezco? ¿Qué te hago? Unas mojarras, ¿qué te gusta? Dime, te los hago. Marta, una mujer servicial, una gran amiga de Jesús. María, otra mujer que se sienta a dialogar con Jesús. Porque también cuando uno va a visitar sus casas, donde uno se siente a gusto, pues uno va a platicar, ¿no? Recuerdo que una vez un sacerdote, y hoy lo entiendo, cuando recibimos a un padre en la casa de mis papás, pues uno piensa que el padre va a su casa y lo que le tenemos que poner siempre es música religiosa. Y recuerdo mucho que yo era pequeño, que llegó el padre a la casa de mis papás, y mis papás pues les pusieron música de alabanzas, ¿no? Cantos bonitos, religiosos. Y decía el padre, no, quítame eso, ponme música normal, ponme unas rancheras, ponme unas cumbias, ¿no? Y está bien. ¿Por qué? Porque el sacerdote también merece un momento de descanso, ¿no? Salir de a veces de todo ese ajetreo, de toda esa labor de predicación de misas, salir de todo eso y simple y sencillamente ir a descansar, como Jesús fue a descansar a la casa de Marta, María y Lázaro. Marta lo atiende, le sirve de comer, tiene un lugar limpio. María se pone a platicar con él, con Jesús, bien a gusto. Lázaro, el amigo que tanto amaba a Jesús. Porque nosotros también tenemos amistades, ¿no? Nosotros también nos duele cuando un ser querido muere. Cuando murió un amigo mío, me dolió hasta el alma, ¿no? Porque también somos sensibles. Y entonces, fíjense que hoy esta fiesta de Marta, María y Lázaro, pues me deja ver esa humanidad de Jesús. Cómo Él también busca esos momentos para poder descansar. Porque no siempre va a ser trabajo, ¿o sí? No siempre va a ser predicar y celebrar y confesar y atender gente, no. Claro, lo tenemos que hacer, sí, pero también tenemos que buscar un momento en donde vayamos a una casa a descansar. A descansar. Y Jesús estaba en esa casa. Jesús estaba con Marta, con María, con Lázaro, descansando. Claro, vean, esta familia de estos hermanos que son amigos del Señor Jesús, amigos de Dios, son una familia comprometida. Y por eso quiero decirle a todas aquellas familias que son amigos de sacerdotes, que tienen que ser familias comprometidas. No puede ser que sean amigos de un sacerdote y que no den ejemplo. Porque una de esas es que María se sentó a escuchar a Jesús y vivía conforme lo que Jesús le decía. María, Lázaro también, Marta también. Y si nosotros somos amigos de un sacerdote, si ustedes son amigos de un sacerdote, pues tienen que hacer sentir al Padre a gusto en su casa. Porque uno de los grandes problemas es que a veces ven al Padre que va a su casa y todo quieren en su casa. Recuerdo mucho a una familia que el padre fue a su casa. Oiga, padre, aprovechando, ya que está aquí, ¿no me podrá confesar? Oiga, el padre va a su casa a comer, va a descansar, no va a confesar. Oiga, aprovechando ya que anda por aquí, ¿no me podrá hacer una unción de mi enfermito? El padre no iba a eso. Y a veces hay mucha gente encajosa que así es. Hay que entender que cuando el padre va a descansar, va a descansar.
Como Jesús estaba descansando en la casa de estos hermanos. Aquí no dice que está predicando, sí. Aquí no dice que está curando, sí. Aquí simple y sencillamente fue a su casa a descansar, porque se sentía a gusto. Ojalá que nosotros también busquemos, les digo yo, esas pequeñas Betanias, esas familias con donde nos sentimos a gusto, porque todos tenemos familias, ¿no? Ustedes tienen familias donde van y se sienten a gusto, se sienten bien, se sienten contentos, se sienten tranquilos. Todos tenemos familias, todos tenemos pequeñas Betanias. Y allí tenemos que hacer comunidad, simple y sencillamente eso. Una persona, una familia que es amiga de un sacerdote o amigo de un sacerdote, tiene que tener la fe que tuvo Marta. Porque imagínense que haya una familia que sea muy amigo del Padre, pero no tiene fe. ¿Cómo? Si es amigo del Padre, es porque esa familia debe de tener fe. Marta le dijo a Jesús, Señor, cuando le dijo Jesús, yo soy la resurrección de la vida, ¿qué dijo Marta? Yo lo creo. Cuando murió su amigo Lázaro, yo lo creo, porque Marta era una mujer de fe. Aparte de que era amiga de Jesús, era una mujer de fe. Y también nosotros tenemos que ser personas de fe. De fe. Ojalá que hoy descubramos pues esa humanidad de Jesús que a veces se nos pasa tanto. Y de Jesús y también de los sacerdotes y de las religiosas. De todas las personas que estamos al servicio de Dios, necesitamos y también buscamos un momento de descanso. Y ojalá que cuando ustedes estén con el Padre en su casa, pues lo hagan sentir a gusto. Que siempre lo hacen ustedes, pero que no seamos personas encajosas, como tanta gente que tantito ve al Padre, que va a su casa y todo quiere que le haga. Ay, Padre, confiéseme ya que está aquí. Ay, Padre, unja mi casa. Ay, Padre, bendígame. Claro, el Padre lo tiene que hacer, pero fuera de su descanso. Agende la cita con el Padre y claro, el Padre va a ir a eso, porque para eso estamos. Pero no en los momentos de descanso. En los momentos de descanso hay que respetar, porque Jesús hoy nos deja ver eso. Está descansando y se siente a gusto. Ojalá que nosotros también descansemos, seamos amigos de Jesús y le demos el lugar que Él se merece. Que así sea. Cantamos el ofertorio.